Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buen día para todos, queridos hermanos, amigos que nos escuchan por este programa que tiene como objetivo buscar las explicaciones, el esclarecimiento espiritual necesario para comprender las realidades de la vida. Hoy estamos aquí en este día, John Renal, Axel Renal, y nos visita hoy nuestro amigo Ricardo Lequerica, y quien les habla, Jorge Berrío, para desarrollar esta temática que es también muy interesante, ¿no? Que es la ley de justicia, amor y caridad. Es una de las leyes fundamentales, necesarias, que la entendamos, la comprendamos profundamente, porque ahí es donde radica el equilibrio social, el equilibrio familiar, todas las realidades que en el día a día vamos nosotros a enfrentar. Si no comprendemos bien lo que es la justicia, lo que es el amor, lo que es la caridad, en todos los momentos y en todas las situaciones de la vida debemos aplicar esta ley para que así podamos tener una buena sociedad, un buen equilibrio entre todos y un respeto mutuo, porque esta ley es fundamental. Entonces vamos a iniciar. Si la ley se llama Ley de Justicia, Amor y Caridad, que es una de las leyes naturales, divinas, que nos ha impuesto el Maestro Jesús, Dios, para que todos la apliquemos, y el Maestro Jesús la desarrolló muy bien en todo su pasaje por aquí, por la tierra, y hoy la doctrina espírita viene a ampliarnos estos conceptos para que nosotros los apliquemos en el diario vivir, ¿no? Entonces, Axel, vamos a comenzar por la justicia. ¿Qué piensas? Vamos a ver qué opinamos. Sí, gracias a todos, buenos días a nuestros oyentes. Sí, hoy como de costumbre vamos a desarrollar este tema que es bastante extenso, profundo e importante, como una propuesta real de vida para todos nosotros, los que estamos realmente buscando nuestro cambio, nuestra transformación, y estamos en ese progreso constante para llegar a la felicidad que deseamos todos. Esta ley de justicia precisamente se basa en que todos debemos respetar la verdad, ¿no? Lo que realmente es cierto, conocer la profundidad de la verdad de la justicia, y especialmente respetar los derechos de los demás. Como definición podemos entenderlo así: es la cualidad o virtud de proceder en el principio de juzgar respetando siempre la verdad y respetando los derechos de todos los demás, y eso reconociéndolo con el comportamiento de los seres humanos. Entonces, esa justicia, esa definición que tenemos de justicia, se desprende de la verdadera justicia divina. Esa justicia que permite, como consecuencia de nuestros actos, recibir nosotros enseñanzas. Hoy vamos a revisar este aspecto, lo que es la justicia. Bien, John, ¿qué piensas? Vamos a seguir compartiendo estas ideas, ¿no? Sí, dentro de la tercera revelación, que es la doctrina espírita, es conveniente aclarar para los que nos vienen escuchando ya de una manera más continua, que Moisés elabora el decálogo de esas leyes recibidas del Todopoderoso, que son básicamente justicia, caridad y amor. Jesús las implementa y las desarrolla con su psicología superior desarrollada, complementada por actos que tuvieran coherencia con su vida. Y Allan Kardec, habiendo entendido de la relación de los espíritus superiores, que el espiritismo planteaba el cristianismo redivido en su esencia, le preguntó a los espíritus cómo organizar esas leyes. Esas leyes, estimados escuchas, son ante todo reglas de comportamiento. Cuando aquí hablamos de leyes divinas,
hablamos de reglas de comportamiento, de pensamiento y de acción, y Kardec propone una división de esas leyes en 10 partes, que es el tercer libro, el libro de los espíritus. Y de esas 10 partes hay una ley que es la ley de justicia, amor y caridad, de los cuales los espíritus superiores le indican en la pregunta 648 de esta gran obra que de todas esas leyes la más importante es esta, porque la justicia es lo que el hombre busca, es lo que el hombre necesita, pero no únicamente la justicia, las leyes del hombre, enmarcadas en los códigos, en las legislaciones, porque esas leyes todavía están muy lejos de esos derechos naturales, porque el espiritismo es una propuesta de derechos naturales, de derechos humanos. Así es que se plantea psicológicamente cómo nosotros comenzamos a ver justicia en nuestras vidas, pero esencialmente a aprender a identificar la justicia a partir de los demás. Ricardo, ¿qué piensas? ¿Opinas tú? Bueno, tal como buenos días a todos los escuchas, y tal como lo expresaba John. Quita la mano. Indudablemente los 10 mandamientos o el decálogo, como él lo expresó, están desde las antiguas leyes judías instituidas por Moisés en su momento, que eran unas reglas dirigidas a un pueblo de hace 6.000 años o un poco más, un pueblo que tenía muy poco conocimiento y poca cultura. Por lo tanto, tenían que ser detalladas una a una. Jesús, en su sabiduría, la redujo y dijo: la ley es amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Esta es la ley y los profetas. Es decir, en una sola frase recopiló todo. Si se ama a Dios, hay una regla de comportamiento. Y si se ama al prójimo, indudablemente comienza el amor al prójimo por el respeto. La ley de justicia es la que nos explica cómo convivir en comunidad. Para que haya armonía en la vida, si todos los humanos la comprendieran, no existirían las guerras, no existirían las peleas, nadie querría la propiedad del otro, todo el mundo respetaría al prójimo. Entonces, la ley de justicia, para que realmente se implemente y se cumpla, especialmente en un país violento como lo es Colombia, es respetando al prójimo. Por allí comienza la justicia. Y es importante definir este tema de la justicia, ¿no? Entender esencialmente que la justicia se divide en 2 partes. Una ley que es humana y una ley natural que es divina. Esas 2 son las partes constitutivas de la justicia. La ley natural o divina es esa que nosotros llevamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Todos los hombres somos guiados por esa ley de manera inconsciente o consciente. La tenemos dentro de nosotros porque Dios nos la dio y la tenemos en la conciencia. Esta ley es aquella que expresó bien ahora Ricardo diciendo: todo lo que nosotros deseamos para los otros, debemos desearlo también para nosotros mismos. De esta forma podemos también entender la ley humana. Esa ley humana que es esa, en la medida que el hombre se transforma, la va mejorando, pero una ley que va cambiando, es evolutiva de acuerdo al desarrollo de la humanidad. Sí, de acuerdo a las necesidades sociales, culturales que se van necesitando en el momento. Las leyes humanas, las leyes civiles, tienen que ir adaptándose a las nuevas realidades del mundo, ¿no? No es lo mismo unas leyes de ahora, de este mismo año, a la Edad Media o después de la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos, o aquí la revolución que hubo de la libertad de España. Las leyes no son las mismas. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando y las necesidades van cambiando. Pero tenemos que tener claro que la justicia consiste en el respeto de los derechos de cada cual, a nivel humano, ¿no? A nivel de la vida cotidiana. Y ese derecho se aplica desde el hogar, la sociedad, en todas partes tiene que haber un respeto mutuo, que es el cumplimiento de la ley de justicia, ¿no? Que es lo más difícil que hay, ser justo, nos dicen los espíritus, en el libro de los espíritus, porque cada uno de nosotros tiene intereses particulares, y esos intereses particulares nos hacen que cada uno tire para su lado, ¿no?
tiene cada uno sus preferencias, sus gustos, y eso hace que la vida en la tierra sea muy complicada porque somos muy injustos, ¿no? Entonces sigamos desarrollando esta temática de la justicia, ¿no? ¿Qué nos enseña más el libro de los espíritus y todas estas apreciaciones, ¿no? Es importante resaltar para los padres, para los jóvenes, en una sociedad en donde se viven injusticias. La razón de ser de las injusticias, lo comentan los espíritus, es el interés personal. El orgullo y el egoísmo hace que psicológicamente el ser humano dé más importancia a la personalidad, y lo otro, el materialismo, los intereses inmediatos de la vida, las posiciones sociales, los poderes. No olviden que muchas veces una guerra, un conflicto cultural, político, un conflicto armado, se da por aparentes ideologías, y no hay ninguna ideología en la tierra que justifique el daño y la muerte de otros. Kardec precisó esas cualidades de la psicología de la justicia cuando preguntó a los espíritus si ese sentimiento de justicia es natural en el hombre. Los espíritus dijeron dos cosas, haciendo una articulación en los postulados de la reencarnación y en las experiencias de muchas vidas corporales, que es un resultado de las existencias. O sea, en la medida que el espíritu va reencarnando, ese concepto, esa noción de justicia se va desarrollando moralmente. Pero que además muchas veces se ve ofuscada, a pesar que ese sentimiento, ese germen divino, está escrito en las conciencias, está ofuscada por el egoísmo y el orgullo, que es lo que lo hace confundirse. Pero una de las cosas maravillosas fue que el Maestro Jesús, tanto espiritual como políticamente hablando, hizo uso de esa justicia a los más débiles. El discurso del Evangelio de Jesús, las bienaventuranzas, todo se dirige a que las personas con más dificultades y debilidades son aquellas que están experimentando esas situaciones para precisamente adquirir niveles de conciencia y de justicia. Lo primero es identificar que buscamos siempre las cosas con interés personal. Y lo segundo, que en la medida que el ser humano entiende que es transpersonal, o sea, que va a reencarnar, que va a continuar viviendo, él va a ver que la manera realmente de ser feliz es haciendo justicia en favor de los demás. Finalmente es importante apuntar que él preguntó eso, ¿no? ¿En qué se basa la justicia conforme a la ley natural? Preguntaba Kardec a los espíritus. Y los espíritus, los guías de la humanidad, del Consolador, miren la frase en que le responde: Cristo os ha dicho, quered para los otros lo que quisierais para vosotros mismos. Sí, el sentimiento de justicia es natural en el ser humano. Es natural. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a cada uno esas condiciones y esa necesidad de haber un equilibrio social. Lo que pasa es que a veces se mezclan ese sentimiento de justicia con determinadas pasiones, con determinadas tendencias, gustos, intereses que alteran ese sentimiento de justicia, así como sucede en todos los sentimientos, ¿no? De amor, de fraternidad, de solidaridad. Lo alteramos porque hay muchas pasiones en nosotros, muchos pareceres, muchos intereses. Entonces nos hace que veamos desde un punto de vista falso una realidad, porque vemos las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces tenemos que aprender que el respeto de los derechos de las personas es parte de la justicia, ¿no? Esos derechos están determinados por dos factores, como hablábamos, la ley natural, que es la ley divina, y la ley humana. Entonces todos nosotros estamos bajo esas dos influencias, ¿no? Esas dos influencias de las leyes a nivel humano, que la imprimen los gobiernos, la sociedad, y la divina, que es inmutable. Es a través de los años y del tiempo, está siempre rigiendo a todos los seres que vivimos en la tierra. Entonces, es necesario que entendamos y comprendamos en la justicia, en este primer segmento de este programa Luces para el Alma, que estamos aquí en Radio Vigía de Todelar. Sigamos el comentario. Indudablemente, cualquier acto de violencia es ejecutado por una persona que no tiene argumentos ni tiene razones valederas. Entonces, por su ignorancia, recurre a la violencia. El acto de fuerza, el acto de violencia es un acto
más con una persona con tendencia animal que hacia la parte inteligente. Los actos de violencia van contra la ley natural, es decir, van contra la vida armónica y en sociedad. El hombre ha sido hecho para vivir en sociedad, para compartir con sus prójimos. En la medida en que las personas sean inteligentes y pongan a un lado sus pasiones, entenderán la ley de justicia. Vale la pena invitar a todas las personas que consigan el libro de los espíritus y lo lean. Está expresado en un lenguaje muy sencillo que todos podemos entender a todo nivel. Lo pueden descargar por internet, lo pueden comprar en alguna librería. Es muy fácil y muy conocido. Por lo tanto, es una invitación que les hacemos desde este micrófono a que también construyan su propio porvenir. Sí, es importante reconocer que todos, parte de la justicia es en los derechos, que son para todos los seres humanos iguales. Pero también tenemos deberes, ¿no? Que son los que se nos olvidan. Porque tenemos todavía muchas imperfecciones en nosotros y no queremos cumplir los deberes. En la medida en que despertemos nuestra conciencia, vamos despertando ese sentido de ser más justos, más equilibrados, de que solamente no es exigir derechos, es también cumplir deberes, porque esa es parte del equilibrio social y de la justicia entre todos nosotros. Entonces vamos a terminar este primer segmento para que así las personas nos vayan apuntando sus preguntas. Recuerden el teléfono 656-5252. En el último segmento vamos a dar la oportunidad para sus llamadas. Muchas gracias. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, continuamos entonces ahora con el segmento. Estamos en la ley de justicia, amor y caridad. Ya hablamos un poco de la justicia, que sería muy largo y habría que dedicar un programa especialmente a la justicia, ¿no? Más adelante lo haremos de acuerdo a las inquietudes que tengan las personas. Entonces sigamos con la segunda parte de la ley, la caridad. La caridad. Vamos a reflexionar sobre esta ley, ¿no? Sí, los espíritus mencionan en otra obra que desarrolla el aspecto moral de la doctrina, como mencionaba Ricardo, la importancia de conocer a los espíritus, que es el evangelio según el espiritismo, o sea, la interpretación de las máximas morales de Jesús por los espíritus superiores. Ellos dicen que la doctrina de Jesús se resume con dos palabras: amor y caridad. Y precisamente Allan Kardec, buscando el sentido original, el pensamiento de ese espíritu psicológicamente desarrollado como era Jesús, preguntó a los guías cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como lo entendía Jesús en la pregunta 886. Y ellos dan una respuesta magnífica que desarrolla toda la psicología, toda la educación de los sentimientos en los siguientes términos: benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Eso significa que el hombre caritativo es justo, y el hombre que es caritativo y justo ha aprendido a desarrollar el sentimiento maravilloso del amor. Juana de Ángelis, en una obra maravillosa que tiene, que se denomina El Ser Consciente, nos explica, porque ustedes hasta este momento de los comentarios
seguramente estarán preguntándose cómo ser justos, ¿no? Cómo desarrollar ese sentimiento cuando hay tantos problemas y circunstancias. Ella nos recomienda primeramente que hay que ser maduros afectivamente. Eso significa que uno tiene que aprender a apreciar los valores y los significados que la vida nos da, ¿sí? Y después entrar a ser maduros mental. Quiere decir que hay que librarnos de los prejuicios de raza, los prejuicios de posiciones sociales, los prejuicios de credos. El hombre realmente libre es aquel que no tiene prejuicios frente a nada. Y finalmente nos habla de dos estados: la madurez moral, que es superar los instintos. Como también lo decían los compañeros de la mesa, a veces somos agresivos, reactivos, y no somos personas que pensamos realmente nuestra manera de actuar. Cuando hemos logrado esos tres estadios, logramos la madurez social, que es el estado logrado por Jesús, por Gandhi, por la Madre Teresa de Calcuta, por la Madre María Bernarda aquí en Cartagena, que ya nos volvemos seres que aglutinamos socialmente a los demás, y lo más importante, somos armónicos en el grupo, porque no buscamos los conflictos, sino trascender a través de los demás. Es decir, el tema de la caridad es un tema muy importante para nosotros, y esta pregunta que hace Allan Kardec, la 886 del Libro de los Espíritus, y es una respuesta extraordinaria, sorprendente, porque todo el mundo piensa que la caridad es dar cosas materiales, servir materialmente en tantas necesidades en la pobreza, ¿no? Pero el concepto se amplía y habría una visión mucho más trascendental con esta respuesta que dan los espíritus, ¿no? Porque hay que diferenciar la parte material, que es la beneficencia, de regalar un par de zapatos, un plato de sopa, atender niños, ancianos, enfermos, en fin. Está la beneficencia y está la caridad. Cuando nos dicen los espíritus aquí, benevolencia para con todos, indulgencias a las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas, rompe con el paradigma, ¿no? Y comienza un proceso de educación moral, espiritual, que debemos ir entendiendo. Como vemos, la caridad es complementaria a la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos benevolencia con todos, jamás los vamos a agredir, jamás vamos a cometer un acto de violencia contra otra persona cuando aceptamos a quienes nos rodean tal como son. Eso es un acto de caridad. La caridad no es solamente, como decía Jorge, un acto material. La caridad también es espiritual. Cuando respetamos a las personas tal como son, cuando amamos a quienes nos rodean, cuando dejamos que los otros cometan sus errores y de buena fe y de buenas maneras lo invitamos a corregirse. Eso es un acto de caridad. Criticar no es un acto de caridad. Criticar es al revés, es un acto de violencia también. Por lo tanto, la caridad hay que entenderla tal como es en sus partes material, cuando es beneficencia, que hay que separarla también de la limosna y que hay que separarla del verdadero acto de caridad, que también es espiritual. Entonces escuchemos qué profundo es esta respuesta, ¿no? Benevolencia. ¿Qué es eso de benevolencia? Pues pensar siempre bien, actuar siempre bien, estar siempre con la verdad, ¿no? Intentar en todo momento actuar de acuerdo como lo hubiese hecho Jesús en su momento. Seguimos con la definición de caridad. Indulgencia. Indulgencia, hombre, tener tolerancia con los defectos de los demás. En su momento, poder nosotros saber que podemos también equivocarnos y los demás pueden hacerlos. Eso es indulgente. Ser facilista con las problemáticas de los demás, poder conllevar y sobrellevar a las demás personas. Y por último, el perdón. El perdón en sus dos concepciones, ¿no? El perdón mismo como el perdonar una ofensa y también el olvido. Porque a veces personas que pueden llegar a entender lo que es el perdón, pero no olvidan una ofensa. Y este perdón a veces no lo entendemos cuando decimos, bueno, si un enemigo me ha hecho algo tan mal, ¿por qué? ¿Cómo debo perdonarlo? El espiritismo nos enseña que debemos nosotros devolverles el bien por el mal y entender que ese significado de perdonar es dejar atrás esa ofensa. Es bueno recordar que la verdadera caridad se hace sin ostentación. Entre menos se sepa, menos alarde se haga de aquel bien que estamos realizando, es mucho mejor porque hay más humildad, más sencillez, más desprendimiento.
Porque la ostentación realmente va en contra de las mismas leyes divinas, porque el Maestro Jesús dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, que haya un verdadero sentimiento de fraternidad hacia aquel que nosotros vamos a desarrollar ese acto de caridad que puede ser espiritual o material, ¿no? Pero en el caso de la caridad, de la beneficencia material, cuando demos algo material, hay que saberlo hacer con caridad para no humillar. ¿Por qué? Porque la persona que recibe las cosas con altanería, con una actitud de desprecio, de humillación, esa impresión, la persona por necesidad puede recibirlo, ¿no? Puede recibir un objeto material, un plato de comida, lo recibe por la necesidad, pero su alma no está tranquila. ¿Por qué? Porque fue vulnerada emocional y psicológicamente ante el acto de mal que hizo el otro al ser una caridad mal hecha, ¿no? Una beneficencia mal hecha, porque le faltó ese sentimiento de verdadera caridad. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho, ¿no? Cuando vayamos a hacer una obra de beneficencia, hagámosla con delicadeza, poniéndonos en el lugar de aquel que la recibe. Porque humillar, sentir incómodo a alguien, eso pierde todos los valores espirituales que encierra un acto de sentimiento de solidaridad y fraternidad humana, ¿no? La justicia es un valor, pero también es un sentimiento, nos lo esclarecen los espíritus. La caridad es un hábito de hacer el bien permanentemente a los demás. Y el amor es un sentimiento que aún no alcanzamos a comprender, porque el amor tiene que ser incondicional, no estar sujeto a ningún interés. Sin embargo, es importante reconocer que el espiritismo frente a la visión de la reencarnación nos esclarece muchas cosas. Primero, que hay que respetar a cada quien su estado de conciencia y evolución. Hay algunos que estamos más en el estado de agresividad y de violencia, y no podemos terminar irrespetando sus condiciones actuando de la misma manera. Y además, hay otros que necesitan seguir creciendo en esa visión. Los seres justos entienden las leyes universales, cósmicas, más allá de las religiones, más allá de los pareceres humanos, entienden que hay unas leyes que operan en general en el universo. Pero observen de que hay una parte de la respuesta a la pregunta 886 que se refiere al perdón de las ofensas. Y Kardec anticipándose a esa visión psicológica, porque aquí seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, perdonar, pero ¿cómo perdonar si yo tengo tanto odio, tanta prevención? Los espíritus respondieron a Kardec que no se puede sentir por el enemigo el mismo amor y sentimiento que se tiene por el amigo. En tanto a eso le dicen, hacer al enemigo, o sea, a los que no nos quieren bien, todo el bien posible. Porque cuando uno comprende la reencarnación, entiende que no se puede encasillar en un debate afectivo de odio con nadie. Porque ya viendo la perspectiva de la reencarnación, ¿qué estamos haciendo? Transfiriendo a futuras existencias los conflictos no resueltos. Entonces es una posición de profilaxis mental y emocional, solucionar los problemas. Si los demás no quieren perdonarnos, no quieren aceptar nuestra condición de pacificadores, ya son las leyes divinas las que se encargan de remediar la situación y nosotros nos vamos liberando mental y emocionalmente para tener escenarios de vida de mucha paz. Entonces, este concepto de la caridad que nos da la doctrina espírita es un concepto muy actual, ¿no? Muy moderno. No, y profundo, porque pues trae a colación las palabras de Jesús, amar a nuestros enemigos. Y es precisamente lo que mencionaba ahora John, ¿no? Esto debe hacerse sin ostentación. Nosotros no podemos perdonar y comenzar a promulgar el perdón y a decir que hemos perdonado a las personas o no, porque ese perdón debe ser nuestro, interno. El perdonar favorece individualmente a las personas, es del individuo, es del espíritu, no es público ni podemos hacerlo social. Cada uno de nosotros llevamos por dentro el bien que hacemos. El bien que hacemos es para nosotros, para nuestro desarrollo, para nuestro progreso. El bien no lo hacemos para que los demás lo sepan y puedan utilizarlo. No se utiliza. El bien es simplemente para ir depurando poco a poco nuestro espíritu. Es parte del progreso espiritual que debemos tener todos individualmente. Y como decía John, la caridad es un hábito. Es un hábito que comienza por un entrenamiento mental. El firme propósito de ser benevolente con cada una de las personas que está a nuestro alrededor. El firme propósito, pero es que no es un firme propósito por una vez, es diariamente,
debemos revisarlo diariamente, reentrenarnos hasta que realmente esto se convierta en un hábito. El respeto por las personas a nuestro alrededor, ser benevolente, como decía John, perdonando los errores de los demás, entendiéndolos, aceptándolos tal como son. Y al enemigo hay que ponerle la otra mejilla, tal como lo expresó Jesús. ¿Por qué amar a los enemigos? Era una frase que era como una incoherencia en la época que Jesús la expresó. Porque amar a los amigos es muy fácil, amar a los familiares, amar a los hermanos, amar a los padres. Pero amar a los enemigos es un acto de sacrificio que requiere ser benevolente, perdonar. Conceptos que cuando ya los tenemos como un hábito se transforman en amor, amor al prójimo. Y eso es parte de la ley divina. Bien, entonces vamos a hacer un receso para entrar después a la parte de la ley del amor, ¿no? Y así poder compartir con ustedes estas expresiones, estos pensamientos, estas enseñanzas que nos da el mundo espiritual superior, los guías de la humanidad para nuestra felicidad en la tierra. Recuerden, llamen en el último segmento de este programa Luces para el Alma al 656-5252. Muchas gracias. Desea con los corazones. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces continuamos ahora con la parte correspondiente al amor. El amor que es también confundido, ¿no? Confundido con tantas cosas, con pasiones, con sentimientos tan diversos. Pero vamos a ver qué nos quiere decir el mundo espiritual al ponernos el amor como parte de la ley. De la ley, ¿qué será lo que nos quieren decir estos espíritus guías de la humanidad? Que necesitamos desarrollar el amor, ¿no? Entonces vamos a reflexionar sobre esto. Sí, comienzan precisamente los espíritus precisamente utilizando las palabras de Jesús. Hagamos a los demás lo que quisiéramos que los demás hiciesen con nosotros. Y esto es hacer siempre el bien y no el mal. Intentar poner de nuestra parte todo lo que sea bienestar para las otras personas que nos rodean, para todo, no solamente con los familiares o con las personas que están muy cerca de nosotros, sino todas aquellas personas que son parte de nuestras vidas, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con los vecinos, intentar hacer el bien. Esa ley de amor la llevamos dentro de nosotros y tenemos que sacarla con nuestros pensamientos, que son los que nos llevan a nuestros actos, y esos actos, si se repiten continuamente, se van convirtiendo en nuestros hábitos. Entonces, nuestros hábitos, cómo nosotros nos comportamos con nosotros mismos y con los demás, va mostrando la clase de espíritu que somos, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que variar. Por eso nos enseñan los espíritus superiores en el espiritismo que debemos ir dejando atrás toda clase de egoísmo y toda clase de orgullo, además de ir disminuyendo la sensualidad de nuestras vidas, que son aspectos que nos acercan a nuestra naturaleza primaria y no nos permiten evolucionar nuestros sentimientos. Ese sentimiento que debemos desarrollando internamente nosotros, que es el amor que vamos exteriorizando en la medida que vamos progresando moralmente. Allan Kardec nos explica, tanto en el Evangelio según el Espiritismo como en el libro de los Espíritus, que la ley del amor es una ley maravillosa, es la ley esencial
Es la ley que nos explica la evolución del espíritu desde sus primordios, cómo va pasando de las reacciones a los instintos, de los instintos a las pasiones y de las pasiones a los sentimientos, ¿no? Gradualmente, conforme el estadio mental y psicológico nosotros entendemos, como decía Jorge, amor-apego, amor a sí mismo, que psicológicamente se ven como las desviaciones del comportamiento en el egocentrismo, la egolatría, y sufrimos lo que Juana de Ángeles vive como hombres psicológicamente inmaduros, que se centran en su persona y que sufren mucho por eso, que es lo que vemos actualmente en el mundo. Pero además de eso, Juana y otros muchos espíritus nos hablan de algo que obstaculiza el amor, que es la ley del resentimiento, ¿no? Nosotros, frente a esa afectividad enferma que aún tenemos, de creer que somos los que vamos primero, o como dice a veces el dicho popular, creemos que somos los únicos en el desierto, sin saber que hay muchas más necesidades, caemos en esa rencilla que es el resentimiento continuo. Mucho cuidado con esto. Los espíritus nos recomiendan fortaleza moral. Cuando ya sabemos que reencarnamos, que quienes están en nuestras familias son los primeros que exigen justicia de nosotros, y de ahí el entorno laboral, el entorno del vecindario, los vecinos, nosotros tenemos que proponernos, como lo decía algunos segundos Ricardo, un programa de ejercicio para el bien, y además una disciplina mental. La justicia interna empieza por los pensamientos. Constantemente uno tiene que identificar cuáles son los pensamientos que tienes, aquellos que son recursivos, permanentes, y aquellos que son espontáneos. Uno tiene que aprender a pensar bien de las cosas y los demás para lograr que posteriormente entender el amor en las cosas pequeñas de la vida, el amor en las bendiciones que tenemos. Nadie es igual, porque ya el espiritismo nos enseña que ninguno que está en la tierra, en este planeta de expiación y de pruebas, en tránsito a un mundo de regeneración, somos distintos. Por eso no podemos esperar que nadie sea igual a nosotros, ni esperar que nadie piense como nosotros. Y cuando uno empieza esa diferencia, empieza a amar. ¿Cómo así? A enamorarnos o a estar siempre en armonía con los demás. No tanto lo primero de enamorarse, que es un sentimiento a veces más biológico que sentimental, pero sí aprender a ver las diferencias y a querer la diferencia de los demás. Jesús nos enseñó eso, Jorge, ¿no? Cómo aprender esas diferencias y aceptarlas, ¿no? Sí, todo. Él lo resumió en esta frase: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Que necesitamos amar a Dios, y eso, el sentimiento de amor a Dios se da a través de la ley de adoración, ¿no? De adorar a Dios y Jesús lo dijo, que adoráramos a Dios en espíritu y verdad, no en ritos materiales, porque Dios no es material. Dios es espíritu, como nos dijo el Maestro Jesús. Entonces todos nosotros tenemos que ir desarrollando sentimientos y pensamientos que vayan acorde a ese amor hacia Dios. Pero ¿cómo amamos a Dios? Juan el Evangelista dijo que si no amamos a los que vemos, mucho menos vamos a amar al que no vemos. Hay que amar a los que vemos. ¿Quiénes son los que vemos? Nuestro prójimo y a nosotros mismos, ¿no? Es un desarrollo integral, consciente, de una madurez psicológica, de aprender a valorar la convivencia social, la convivencia humana, porque todos tenemos en el fondo del corazón ese sentimiento de adoración a Dios, pero nos falta todavía desarrollar ese amor, esa tolerancia, esa convivencia sana que debemos tener entre todos nosotros, y es una invitación permanente, el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor es un sentimiento puro, y la caridad es la materialización de ese sentimiento, ¿no? Entonces vamos a seguir ampliando estos conceptos. Sí, igual que la caridad, el amor también hay que construirlo. Porque si vamos a construir la caridad, estamos construyendo el amor. Si estamos respetando la justicia, estamos construyendo el amor. Porque estamos amando a nuestro prójimo, enemigo o no enemigo. Si amamos a nuestros enemigos es porque ya amamos a nuestros amigos. Es fácil perdonar cuando amamos. Es fácil no odiar cuando amamos. Pero lo que no hay que caer y en la confusión de las pasiones materiales o biológicas con el amor. El verdadero amor es totalmente espiritual. Por eso cuando ya logremos
superar la etapa de amar en la tierra, estamos en condiciones de amar a Dios, pero siempre bajo el precepto del respeto al prójimo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos recursos, ¿no? Recursos para hacer el bien. Nunca pensemos que estamos limitados porque no tenemos nada material o porque no tenemos conocimiento. Dentro de nosotros tenemos siempre recursos para expresar y hacer el bien. Eso nos enseña el espiritismo. El espiritismo nos enseña que cada uno debe ir construyendo sus fortalezas y sus virtudes. Cada uno de nosotros tenemos la facilidad de ir construyendo internamente fortalezas y virtudes y dejar poco a poco las debilidades. ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces preguntarnos nosotros diariamente, cada vez que tengamos la oportunidad, ¿qué debo transformar en mí para ser mejor? ¿En qué debo trabajar? ¿En qué me he equivocado? Es el planteamiento que hacíamos al principio del programa, ¿no? Preguntarnos diariamente nosotros en qué hemos nosotros hoy ayudado a ser mejores a los demás. Son partes, son estrategias que podemos ir modificando como mejor nos convenga para que diariamente vayamos planteando nosotros un mejor conocimiento. Ese conocimiento que debemos tener nosotros de nosotros mismos para ir progresando. Ese progreso es lo que denominamos hoy día la autoevaluación. Diariamente hacernos una evaluación de cómo ha sido nuestra vida en el día, porque no tenemos que esperar todo un año, no tenemos que esperar tampoco 5 años para decir, bueno, ¿cómo me fue estos 5 años? ¿Qué mejoré? Es hacerlo día a día. De pronto partirlo en 2 partes del día y preguntarnos cómo me fue en la mañana o cómo me fue en la tarde. Esa autoevaluación es lo que nos va a ayudar poco a poco a entender lo que es el amor que llevamos dentro de nosotros mismos. Recordemos que en el mundo espiritual no podemos ocultar nuestras realidades, ¿no? Entonces es necesario que conquistemos ahora, hoy, que tenemos la oportunidad de estar en el cuerpo físico, de ir conquistando todas estas virtudes. Esta ley es, como nos explicaba John al inicio, que dicen los espíritus, que encierra todas las leyes divinas, las leyes naturales, en la aplicación espiritual. ¿Por qué? Porque es que todos nosotros, si entendemos que ser justos, ser amorosos y practicar la caridad, que es el ejercicio consciente de todas estas virtudes que encierra la caridad, podemos ser mejores. Entonces necesitamos llegar realmente al mundo espiritual cuando partamos de este cuerpo físico, que partamos no con las manos vacías, sino con la alegría de haber construido un buen ejemplo, una buena familia, una buena sociedad, un buen desempeño laboral, humano, que nosotros, cada uno de nosotros puede ir construyendo desde ahora, ¿no? Necesitamos, así, para cerrar la idea del amor, que el amor es una necesidad de todos los seres humanos, una necesidad, porque el amor es lo que nos hace a nosotros ser más humanos, más espirituales. Cuando hay amor, no hay odios. Cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay amor, hay tolerancia. Y eso nos ayuda a ser mejores seres humanos. No podemos enfrascarnos en la discriminación, en las diferencias, porque eso es faltar al amor. Muchas veces somos discriminatorios porque alguien no cree igual que nosotros, ya lo discriminamos por el tipo de raza, por la cultura, por tantas cosas. Eso es falta de amor. El amor es solidaridad, es respeto, es fraternidad. Bien, entonces vamos a hacer en este momento hay una pregunta, ¿sí? Vamos a escucharla, a ver, para entrar a un receso. Escuchemos la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Amelia. Amelia, muy bien. Sí, díganos. Nos gusta mucho el tema de hoy, pero ustedes hablan de justicia y bueno, a la vista de las enseñanzas divinas todo se oye muy bonito, pero cuando uno ve a su alrededor que los buenos a veces no les va bien y a los malos les va bien, entonces uno dice, ¿cómo opera esa justicia divina? La justicia divina no se puede calificar en una sola encarnación, en un solo ejercicio de vida material. La justicia divina opera en el largo plazo y no siempre funciona de que por el hecho de portarse bien vamos a ser premiados con cosas materiales.
no sabemos o hemos olvidado qué errores hemos cometido en las vidas anteriores y por eso tenemos que estar sometidos a ciertos sufrimientos materiales durante esta vida. Posiblemente Es cierto conocer la profundidad de la verdad, de la justicia y especialmente el respetar los derechos de los demás. Como definición podemos entenderlo así: es la cualidad o virtud de proceder en el principio de juzgar respetando siempre la verdad y respetando los derechos de todos los demás, y eso reconociéndolo con el comportamiento de los seres humanos. Entonces, esa justicia, esa definición que tenemos de justicia, se desprende de la verdadera justicia divina. Esa justicia que permite, como consecuencia de nuestros actos, recibir nosotros enseñanzas. Hoy vamos a revisar este aspecto, lo que es la justicia. Bien, John, ¿qué piensas? Vamos a seguir compartiendo estas ideas, ¿no? Sí, dentro de la tercera revelación, que es la doctrina espírita, es conveniente aclarar para los que nos vienen escuchando ya de una manera más continua, que Moisés elabora el decálogo de esas leyes recibidas del Todopoderoso, que son básicamente justicia, caridad y amor. Jesús las implementa y las desarrolla con su psicología superior desarrollada, complementada por actos que tuvieran coherencia con su vida. Y Allan Kardec, habiendo entendido de la relación de los espíritus superiores, que el espiritismo planteaba el cristianismo revivido en su esencia, le preguntó a los espíritus cómo organizar esas leyes. Esas leyes, estimados escuchas, son ante todo reglas de comportamiento. Cuando aquí hablamos de leyes divinas, hablamos de reglas de comportamiento, de pensamiento y de acción, y Kardec propone una división de esas leyes en 10 partes, que es el tercer libro, el libro de los espíritus. Y de esas... Y al prójimo como a sí mismo. Esta es la ley y los profetas. Es decir, en una sola frase recopiló todo. Si se ama a Dios, hay una regla de comportamiento. Y si se ama al prójimo, indudablemente comienza el amor al prójimo por el respeto. La ley de justicia es la que nos explica cómo convivir en comunidad. Para que haya armonía en la vida, si todos los humanos la comprendieran, no existirían las guerras, no existirían las peleas, nadie querría la propiedad del otro, todo el mundo respetaría al prójimo. Entonces, la ley de justicia, para que realmente se implemente y se cumpla, especialmente en un país violento como lo es Colombia, es respetando al prójimo. Por allí comienza la justicia. Y es importante definir este tema de la justicia, ¿no? Entender esencialmente que la justicia se divide en 2 partes. Una ley que es humana y una ley natural que es divina. Esas 2 son las partes constitutivas de la justicia. La ley natural o divina es esa que nosotros llevamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Todos los hombres somos guiados por esa ley de manera inconsciente o consciente. La tenemos dentro de nosotros porque Dios nos la dio y la tenemos en la conciencia. Esta ley es aquella que expresó bien ahora Ricardo diciendo: todo lo que nosotros deseamos para los otros, debemos desearlo también para nosotros mismos. De esta forma podemos también entender la ley humana. Esa ley humana que es esa en la medida que... La caridad es una de las leyes fundamentales, necesarias, que la entendamos, la comprendamos profundamente, porque ahí es donde radica el equilibrio social, el equilibrio familiar, todas las realidades que en el día a día vamos nosotros a enfrentar. Si no comprendemos bien lo que es la justicia, lo que es el amor, lo que es la caridad, en todos los momentos y en todas las situaciones de la vida debemos aplicar esta ley para que así podamos tener una buena sociedad, un buen equilibrio entre todos y un respeto mutuo, porque esta ley es fundamental. Entonces vamos a iniciar, si la ley se llama Ley de Justicia, Amor y Caridad, que es una de las leyes naturales, divinas, que nos ha impuesto el Maestro Jesús, Dios, para que todos la apliquemos, y el Maestro Jesús la desarrolló muy bien en todo su pasaje por aquí, por la tierra, y hoy la doctrina espírita viene a ampliarnos estos conceptos para que nosotros los apliquemos en el diario vivir, ¿no? Entonces, Axel, vamos a comenzar por la justicia. ¿Qué piensas? Vamos a ver qué opinamos. Sí, gracias a todos, buenos días a nuestros oyentes.
Sí, hoy como de costumbre vamos a desarrollar este tema que es bastante extenso, profundo e importante, como una propuesta real de vida para todos nosotros, los que estamos realmente buscando nuestro cambio, nuestra transformación, y estamos en ese progreso constante para llegar a la felicidad que deseamos todos. Esta ley de justicia precisamente se basa en que todos debemos respetar la verdad, ¿no? Lo que realmente... En 10 partes hay una ley que es la ley de justicia, amor y caridad, de los cuales los espíritus superiores le indican en la pregunta 648 de esta gran obra que de todas esas leyes la más importante es esta, porque la justicia es lo que el hombre busca, es lo que el hombre necesita, pero no únicamente la justicia, las leyes del hombre, enmarcadas en los códigos, en las legislaciones, porque esas leyes todavía están muy lejos de esos derechos naturales, porque el espiritismo es una propuesta de derechos naturales, de derechos humanos. Así es que se plantea psicológicamente cómo nosotros comenzamos a ver justicia en nuestras vidas, pero esencialmente a aprender a identificar la justicia a partir de los demás. Ricardo, ¿qué piensas? ¿Opinas tú? Bueno, tal como muy buenos días a todos los escuchas, y tal como lo expresaba John. Quita la mano. Indudablemente los 10 mandamientos o el decálogo, como él lo expresó, están desde las antiguas leyes judías instituidas por Moisés en su momento, que eran unas reglas dirigidas a un pueblo de hace 6.000 años o un poco más, un pueblo que tenía muy poco conocimiento y poca cultura. Por lo tanto, tenían que ser detalladas una a una. Jesús, en su sabiduría, la redujo y dijo: la ley es amad a Dios sobre todas las cosas. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buen día para todos, queridos hermanos, amigos que nos escuchan por este programa que tiene como objetivo buscar las explicaciones, el esclarecimiento espiritual necesario para comprender las realidades de la vida. Hoy estamos aquí en este día, John Renal, Alcel Renal, y nos visita hoy nuestro amigo Ricardo Lequerica, y quien les habla, Jorge Berrío, para desarrollar esta temática que es también muy interesante, ¿no? Que es la ley de justicia, amor y caridad.